Angelita y Yolanda están hablando la lengua de signos, son sordas, tienen 12 años y solo pueden hablar con las manos. Como ellas, 34 niños y niñas están integradas en aulas con niños que no tienen ninguna dificultad sensorial, en el Colegio de la Diputación de Valencia Luis Fortich. La filosofía del colegio es que todos los alumnos, tanto oyentes como sordos, crezcan en la igualdad de oportunidades y en un ambiente totalmente normalizado y sensibilizado. Desde el minuto cero, es decir, desde que nacen, que tiene una familia, está encantada que ha tenido un bebé, y pasan a la tristeza al mes y pico, cuando ya le han diagnosticado que tiene un problema auditivo, saber que tienen un sitio donde les van a acoger a la familia, al niño, y que luego además puede acudir a ese colegio en plena integración, es satisfactorio para ellos y para nosotros, por supuesto. En cada aula conviven perfectamente integrados 3 niños sordos con el resto de los niños, desde 1 año y en algunos casos hasta los 20. Yo desde pequeña he estado en este colegio y he estado con personas que no tienen problemas de audición como yo, y la verdad que lo llevo muy bien y me siento muy bien integrada. Para ello ha sido necesario un gran esfuerzo de adaptación de la enseñanza y empieza por el aprendizaje de la lengua de signos para todos. La Diputación de Valencia ha puesto como uno de sus ejes preferentes el rescate de las personas. Lo hemos hecho a través de la apuesta por los servicios sociales municipales, pero también lo hemos hecho a través de la apuesta por la educación inclusiva. Yo creo que el proyecto que existe en el Luis Fortich es un claro ejemplo de esa idea de rescatar personas, es un claro ejemplo de esa idea que tiene la Diputación de Valencia de que nadie quede en el camino. El Centro Luis Fortich de Valencia es una referencia para todo el país.